padeció, murió y resucitó. Asimismo prosiguen diciendo, por voluntad y precepto del Padre, estando crucificado, entregó la carne humana, que había tomado de Santa María Virgen, en manos de los hombres, y encomendó su divinidad en manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues María dio a luz el cuerpo que había de morir, y Dios inmortal engendró al Hijo inmortal. Luego la muerte de Cristo no implica merma de su divinidad, sino la entrega de su cuerpo. Así como su generación de una virgen no fue la corrupción de su deidad, sino la asunción de un cuerpo, así también en su muerte la divinidad no sufrió pasión ni abandono, solo se dio la separación de su carne. Como el que desgarra el vestido injuria al que está vestido, del mismo modo los que crucificaron su carne afrentaron a su divinidad. He aquí que en estas palabras claramente niegan que a la unidad de la persona de Cristo también pertenezca el alma humana, confesando únicamente en él la carne y la divinidad. Puesto que, cuando colgaba del madero, aquello que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo entienden como si encomendase al Padre la misma divinidad, y no el espíritu humano, que es el alma. Con razón, en este mismo tratado, algo más arriba, donde pretendían que se entendiera que Cristo hizo la voluntad del Padre, no la suya, pues sostienen que tiene una naturaleza menor y distinta de la del Padre, citaban aquel texto que dice, Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sin embargo, no quisieron transcribir este otro, triste está mi alma hasta la muerte. Escuchen, pues, las citas que vamos a recordarles, triste está mi alma hasta la muerte, tengo poder para entregar mi alma, nadie tiene mayor amor que el que da su alma por sus amigos. También lo profetizado de él, tal como lo entendieron los apóstoles, porque no abandonarás mi alma en el infierno. Y para que no se opongan a estos y a otros testimonios parecidos de la Sagrada Escritura, confiesen que Cristo unió al Verbo unigénito no solo la carne, sino también el alma humana, para ser una sola persona, que es Cristo, Verbo y hombre. Y así hay que entender que tiene doble naturaleza, a saber, la divina y la humana, y esta última consta de alma y carne. Y si se dejan llevar por lo que está escrito, el Verbo se hizo carne, entiendan que carne significa hombre, según el modo de hablar que toma la parte por el todo, como, a ti vendrá toda carne, asimismo, por las obras de la ley no será justificada toda carne. Más claramente en otro lugar, nadie será justificado por la ley, y en otro pasaje, ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Pues así se dijo, toda carne, como si se dijera, todo hombre. De este modo se dijo en verdad, el Verbo se hizo carne, en lugar de decir, el Verbo se hizo hombre. Estos, sin embargo, que quieren entender al hombre Cristo hecho solamente de la carne humana, no negarán al hombre, del que clarísimamente se dice, uno es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Me admira que no quieran admitir que por esta naturaleza humana de cualquier modo se pueda decir, el Padre es mayor que yo, no por aquella otra de la que se dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Quién podrá soportar que un simple hombre diga, yo y Dios somos uno, y quién no admitirá que un hombre diga, Dios es mayor que yo? Es lo mismo que dijo el bienaventurado Juan, Dios es mayor que nuestro corazón. Es el buen pastor. 8. También dicen, el que por voluntad y precepto del Padre cumplió perfectamente la misión que le había sido encomendada, por voluntad y precepto del Padre resucitó su cuerpo de entre los muertos. Y con el mismo cuerpo, como el pastor con la oveja, el sacerdote con la oblación, el rey con la púrpura, Dios con el templo, fue llevado a la gloria por el Padre. Hay que preguntar a los que afirman esto qué oveja presentó el pastor al Padre. Pues si le presentó la carne sin alma, ¿qué oveja es esta, sino tierra sin inteligencia, incapaz de dar gracias? Porque la carne sin alma, ¿qué puede? Obediente a la misión del Padre. 9. Asimismo prosiguen y dicen, el que por voluntad del Padre descendió del cielo y ascendió a él, por voluntad y precepto del Padre está sentado a su derecha, oyendo al Padre decirle, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos de estrado de tus pies. El que por voluntad y precepto del Padre está sentado a su derecha, por voluntad y precepto del Padre vendrá al final de los tiempos, como lo proclama el apóstol, y el mismo Señor, por mandato, a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo. El que por voluntad y precepto del Padre vendrá, por voluntad y precepto del Padre juzgará con justicia a todos, y dará a cada uno según su fe y sus obras. Él mismo lo ha dicho, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha entregado al Hijo. Y en otro lugar, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.
De donde se sigue que también al juzgar antepone el poder del Padre y pospone su divina dignidad y potestad segunda, pues dice, venid, benditos de mi Padre. Luego el Hijo es el juez justo. El honor y la autoridad pertenecen al que juzga, pero las leyes imperiales al Padre. Como la súplica de oficio y el consuelo son propios del Espíritu Santo, la dignidad es propia del unigénito de Dios, justo juez. Nuestra respuesta anterior también es válida para esto. Porque el Hijo sea obediente a la voluntad y precepto del Padre, ni siquiera en los hombres demuestra una naturaleza diversa y desigual, la del Padre que manda y la del Hijo que obedece. A esto hay que añadir que Cristo no solo es Dios, por cuya naturaleza es igual al Padre, sino que también es hombre, en virtud de lo cual el Padre es mayor que él, y no solo es su Padre, sino también su Señor. Pues a esto se refiere aquella profecía, el Señor me dijo, tú eres mi Hijo. Ciertamente en él se da una sustancia inferior, por la que el Padre es mayor y es Señor del que tomó la forma de siervo. Pero en esta forma de la humanidad que asumió, sin perder la forma de la divinidad, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en la condición humana, también se manifestará en el juicio, en el que juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso se dijo del Padre que no juzgará a nadie, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Porque los impíos verán en Cristo la forma del Hijo del Hombre, cuando sean juzgados por él, de ellos está dicho, verán al que traspasaron. Pero, con toda certeza, no verán en el mismo Cristo la forma de Dios, por la que es igual al Padre. Así estaba predicho en la profecía, desaparezca el impío, para que no vea la claridad del Señor. A esto, pues, pertenece lo dicho, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Por último, está atestiguado con toda claridad en aquel lugar, donde se dice, le dio el poder de juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Y no porque es el Hijo de Dios, ya que en cuanto tal tiene la potestad coeterna e idéntica al Padre, sino porque es el Hijo del Hombre, que comenzó a existir en el tiempo, para que en el tiempo se le concediera esa potestad. Esto no se dice como si él no se diera tal potestad, es decir, como si la naturaleza divina, que en él existe, no diera esa potestad a su naturaleza humana. No quiera Dios que se crea esto. Pero, ¿cómo el Padre hará algo si no es por su Hijo unigénito? Tampoco sin el Espíritu Santo, puesto que las obras de la Trinidad son inseparables. Y ya que el Padre dio la potestad al Hijo, porque es el Hijo del Hombre, se la dio por medio de él mismo, pues es el Hijo de Dios, y todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo. Pero el Hijo atribuye honorífica y convenientemente al Padre lo que también él hace en cuanto Dios, porque es Dios que procede del Padre. Pues él es Dios de Dios, mientras que el Padre es Dios, pero no de Dios. Sentado a la derecha del Padre. Afirman, oyó al Padre, siéntate a mi derecha, y por eso se sentó a la derecha del Padre, como si esto lo hubiera hecho por mandato paterno y no también por su propia potestad. No cabe la menor duda de que si no lo tomamos en sentido espiritual, el Padre estaría sentado a la izquierda del Hijo. Pero, ¿qué es la derecha del Padre sino aquella eterna e inefable felicidad, a la que el Hijo del Hombre también llega una vez conseguida la inmortalidad de la carne? Porque si pensamos sabia y fielmente, la mano de Dios Padre no se refiere a los rasgos corporales, que no se dan en Dios, sino al poder efectivo, no aplicaremos esto al mismo unigénito, por quien todo fue hecho. De él afirmó el profeta, ¿y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? ¿Cómo el Hijo oye al Padre? ¿Cómo el Padre dice muchas palabras a su único verbo? ¿Cómo habla de modo transitorio al que habla permanentemente? ¿Cómo dice algo temporalmente al que es eterno como él y en el que estaba todo lo que diría en ciertos momentos apropiados? ¿Quién se atreverá a investigar esto? ¿Quién podrá encontrar su solución? Y sin embargo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y porque fue dicho, se hizo. Pues ya existía en el Verbo el que el Verbo se hizo carne. Y porque verdaderamente ya existía en el Verbo, antes de que asumiera la carne, por eso se ha realizado con toda eficacia en la carne. Puesto que en el Verbo ya se daba sin tiempo, por eso se verificó en la carne a su tiempo. En esa carne ascendió al cielo el que no había abandonado el cielo, aun cuando descendió del cielo, y en esa carne el que es el brazo del Padre está sentado a la derecha del Padre, y en ella descenderá para juzgar con voz de mando, a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios. Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Del texto anterior quieren deducir que la potestad del Hijo es menor que la del Padre, porque en él se dice que descenderá por mandato. Pero hay que preguntarles, ¿por mandato de quién? Si dijeren que del Padre, volvemos a preguntarles,
¿Con qué palabras temporales manda el Padre a su Verbo eterno que descienda del cielo? Pues el mismo mandato de Dios, que se realizará a su tiempo, ya estaba antes de todos los tiempos en el mismo Verbo de Dios. Y si el Hijo de Dios, en cuanto que es Hijo del hombre, descendió del cielo, en cuanto que es el Verbo, él mismo ordenó su descenso del cielo. Pues si el Padre no manda por él, no mandaría por su Verbo, o existiría otro Verbo por medio del cual mandaría al único Verbo. Y me maravillo de que existiendo aquel único Verbo, también existiera otro. Ciertamente, el Padre también ha dicho temporalmente algunas palabras al Hijo, como las que sonaron desde la nube: tú eres mi Hijo amado, pero no como si por ellas el Hijo unigénito aprendiera algo, sino más bien en cuanto que era conveniente que las oyeran los otros. Y así, también el sonido de estas palabras pasajeras, dirigidas al Hijo, no se produjo sin el Hijo, de lo contrario, no todo hubiera sido hecho por él. Pues, ¿acaso, cuando se le ordenó que descendiera del cielo, eran necesarios aquellos sonidos y palabras para que el Hijo conociera la voluntad paterna? Dios no permita que creamos esto. Luego todo aquello que convenía que se hiciera en relación al Hijo, lo hizo el Padre por medio del mismo Hijo, esto es, a él mismo, en cuanto que es el Hijo del hombre y fue hecho entre todo, pero por su medio, pues es el Hijo de Dios, y todo fue hecho por el Padre mediante él. Mas lo que se dijo, por mandato, a la voz del arcángel, pretenden que se entienda el mandato del arcángel, como las mismas palabras parecen indicarlo, entonces, ¿qué les falta sino decir que el Hijo unigénito también es inferior a los ángeles, a cuyos mandatos se muestra obediente, si es menor el mandado que el que manda? Por más que lo que se dijo, por mandato, a la voz del arcángel, también puede ser entendido de modo que la misma voz del arcángel se tome como que se haga lo ordenado por Dios, es decir, que se entienda al ángel como la trompeta de Dios, que el Señor Dios le manda emitir su voz, que es necesario que la escuche la criatura inferior cuando el Hijo de Dios descienda del cielo. Pues de la misma trompeta se dice en otro lugar, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Juzga como oye al Padre. El Hijo dijo: como oigo, juzgo. Esta expresión puede entenderse por su sujeción humana, pues es el Hijo del hombre, o por aquella naturaleza inmutable y simple que tiene el Hijo en cuanto que la recibe del Padre. En esta naturaleza no es distinto el oír, ver y ser, sino que el ser es igual al oír y al ver. Así, él recibe el oír y el ver de quien recibe el mismo ser. Porque también aquello que se dice en otro lugar, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace lo que ve hacer al Padre, es mucho más difícil de entender que el texto citado por ellos: como oigo, juzgo. Pues si el Hijo no puede hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, ¿cómo podrá juzgar si no ve al Padre juzgar? Ya que el Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo dio al Hijo. El Hijo juzga, pues ha recibido del Padre no algún juicio, sino todo juicio, y aunque no vea al Padre juzgar, pues éste a nadie juzga. Entonces, ¿cómo el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, cuando juzga y no ve al Padre juzgar? De todos modos no se dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que oyere que le ordena el Padre, en cambio, se dijo: lo que viere hacer al Padre. Se fijen en esto, piensen en esto, consideren esto, y, en cuanto sea posible, purifiquen de alguna manera su empeño, pues con sus pensamientos carnales han tramado que la única e idéntica naturaleza de la Trinidad se divida en virtud de la diversidad de sustancias y se ordene por los grados de las potestades. Por eso se dijo que el Hijo no hace nada por sí mismo, puesto que no viene de sí, y, por consiguiente, todo lo que hace es porque ve hacerlo al Padre, ya que ve que él mismo tiene la potestad de obrar por haberla recibido del Padre, de quien ve que ha recibido el existir. Y cuando dijo que él por sí mismo no podía hacer nada, no significa deficiencia, sino la estabilidad que se da en él por haber nacido del Padre. Tan loable es que el Omnipotente no pueda cambiar como que no pueda morir. Pero el Hijo pudo hacer lo que no vio hacer al Padre si puede hacer lo que el Padre no hace por medio de él, esto es, si puede pecar, lo cual repugna a la naturaleza inimitablemente buena, que fue engendrada por el Padre. Y aunque esto no lo pueda hacer, no se sigue que sea por imperfección, sino, al contrario, por ser poderoso. Hace lo que hace el Padre. Pues las obras del Padre y del Hijo son las mismas, pero sin que el Hijo sea el mismo que el Padre, sino porque ninguna obra es del Hijo que no la haga el Padre por su medio, y ninguna obra es del Padre que no la haga a la vez por el Hijo. Pues todo lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Esta sentencia es del Evangelio y, en consecuencia, salida de la boca del mismo Hijo.
No son unas las obras del Hijo y otras las del Padre, sino las mismas, ni las hace el Hijo de modo distinto, sino igualmente. Mas como el Hijo no hace otras obras semejantes, sino las mismas que hace el Padre, ¿qué es hacerlas igualmente sino hacerlas con idéntica facilidad e idéntica potestad? Pues sí, en verdad, los dos hacen las mismas obras, pero uno con mayor facilidad y poder que el otro, ciertamente el Hijo no las hará igualmente. Pero como hace las mismas obras e igualmente, no son en verdad distintas las obras del Hijo de las del Padre ni diversa la potestad de los que obran. Ni, por cierto, sin el Espíritu Santo, pues éste no puede estar separado de los otros dos en las obras que han de ser hechas por ambos. Así, de un mismo modo admirable y divino, los tres hacen las obras de todos ellos, y los tres las de cada uno. Porque el cielo, la tierra y toda criatura son obras de los tres. Pues del Hijo se dijo, todo fue hecho por él. Pero, ¿quién se atreverá a apartar de cualquiera de estas obras al Espíritu Santo, que se caracteriza por conceder las gracias a los santos, de quienes está escrito, mas todas las cosas las hace un mismo y solo Espíritu, repartiendo lo propio a cada uno según quiere? Finalmente, siendo Cristo Señor de todos y Dios bendito sobre todo por los siglos, ¿qué obra entre todas se podrá negar al Espíritu Santo, que ha formado al mismo Cristo en el seno de una virgen? Pues cuando la Virgen preguntó al ángel, que le anunciaba su futuro parto, ¿cómo se hará esto, si no conozco varón? Recibió esta respuesta: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Pero se denominan obras de cada uno las que manifiestan pertenecer a una persona. Así, el nacer de una virgen solo pertenece al Hijo, la voz desde la nube, tú eres mi Hijo amado, solo pertenece a la persona del Padre, solo se apareció el Espíritu Santo en la forma corporal de paloma. Sin embargo, toda la Trinidad hizo aquella carne de solo el Hijo, aquella voz de solo el Padre, aquella forma de solo el Espíritu Santo. Y no porque cada uno de ellos sea incapaz si los otros de realizar lo que hay que hacer, sino porque la operación no puede estar separada, donde no solo es igual la naturaleza, sino también indivisa. Pues, siendo tres, cada uno de ellos es Dios, y, sin embargo, no son tres dioses. Porque el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y el Hijo no es el mismo que el Padre, ni el Espíritu Santo es el mismo que el Padre o el Hijo, sino que el Padre es siempre Padre, y el Hijo es siempre Hijo, y el Espíritu de ambos nunca es solo de uno de ellos, o del Padre o del Hijo, sino que siempre es Espíritu de los dos. No obstante, toda la Trinidad es un solo Dios. Pues, ¿quién negará que ni el Padre ni el Espíritu Santo, sino solo el Hijo, caminó sobre las aguas? Únicamente el Hijo tiene carne, en virtud de la cual pudo posar sus pies en las aguas y andar por ellas. Pero de ningún modo se piense que esto lo realizó sin el Padre, cuando de todas sus obras se dice, mas el Padre, que permanece en mí, hace sus obras. Tampoco sin el Espíritu Santo, pues el arrojar los demonios fue igualmente obra del Hijo. Es cierto que la lengua de aquella carne, por la que mandaba salir a los demonios, pertenecía a solo el Hijo, sin embargo, él mismo dice, yo arrojo los demonios en el Espíritu Santo. Asimismo, ¿quién sino solo el Hijo resucitó? Pues solo pudo morir el que tuvo carne. Con todo, a esta obra, por la que el Hijo resucitó, el Padre no fue ajeno, ya que de él está escrito, el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Por ventura el mismo Hijo no se reanimó? ¿En dónde encajará lo que dijo, destruid este templo, y yo lo levantaré en 3 días? También afirma que tiene poder para entregar su alma y para tomarla de nuevo. ¿Y quién será el que desbarre de tal modo que piense que el Espíritu Santo no cooperó en la resurrección de Cristo hombre, cuando actuó para que el mismo Cristo hombre existiera?